Bueno, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 10 de mayo del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por las voces más frecuentes, más conocidas. Leonardo Costa, buen día. Buen día a todos, a la audiencia y a la audiencia. A distancia, Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan a todos? Esta vez por acá. Sí, pero estás acá en Montevideo, ¿no? Sí. Estoy en Montevideo, sí, iba a ir, pero tuve un contratiempo, nada grave, pero que me impidió estar ahí. Nos salvó la conexión, nos salvó el Zoom. Bueno, seguimos. Sí. Martín Valcorba, economista, que ya ha estado ya una vez, ¿no? Una vez, está la segunda. Y acá vuelve. Bueno, gracias por animarte de nuevo. Muchas gracias a usted por la invitación. Y la última de las bienvenidas es para una voz debutante, Mariana Álvarez, contadora pública. Buen día, Mariana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Contadora pública con un posgrado en Sistemas de Información, docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República en Blockchain, Sistemas Integrados de Gestión e Inteligencia Artificial. Bien, así es. Los dejaste muy impresionados a tus contertulios con todo eso. Estamos todos en proceso de aprendizaje siempre. ¿Sí? Sí, por supuesto. No sos una autoridad, no te consideras la autoridad de esta materia. No, de hecho me sigo formando, estoy ahora en proceso de selección para un MBA en San Pablo, en esta temática, en inteligencia artificial y Big Data. ¿Qué edad tenés? Porque también aparecía esa pregunta ayer en la previa. Tengo 36 años. Bueno, bienvenida, vamos a ver cómo sale esto. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Vamos al primer tema. Hoy tenemos dos temas que están al tope o casi al tope de la agenda. Vamos a lo político, a este asunto que nos ha tenido pendiente todos estos días y que ayer tuvo nuevos capítulos. El hasta ahora senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, será el nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El nombramiento fue confirmado ayer por el líder del partido, Guido Manini Ríos. Luego, Lozano se trasladó a la Torre Ejecutiva para reunirse por primera vez con el presidente Luis Lacalle Pou. Luego de ese encuentro, Lozano declaró que su premisa será mirar hacia adelante. El nuevo ministro dijo que el presidente le pidió rapidez y eficiencia en la ejecución de los planes en el ministerio, lo que él comparte. Estamos 100% de acuerdo en eso, añadió. Lozano fue consultado sobre la normativa en la que se amparó su antecesora, Irene Moreira, para adjudicar sin sorteo una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, lo que fue causa directa de su salida de la cartera. Esto fue lo que respondió. Habrá que rever esa normativa para que no haya terrenos grises en la misma y que no sucedan cosas como las que sucedieron. Lozano ocupó hasta ahora la banca en el Senado por la que Irene Moreira había sido electa como titular. Por su lado, la exministra tiene previsto hoy desempeñar por primera vez un nuevo rol, ya que está citada a la sesión de la Cámara Alta y también a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Hubo otras novedades también en este tema, pero me quedo en lo más concreto, ¿no? ¿Cómo se resolvió o cómo se resuelve la titularidad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial? ¿Cómo queda? ¿Cómo empieza a trabajarse la nueva etapa en el vínculo interno en la coalición de gobierno, ahora que se sabe que Cabildo no se va, aunque dejó planteadas una cantidad de advertencias? Neco, tú, ¿qué decís? El más político de esta mesa. Bueno, ponele. Bueno, estás muy metido en estas cosas sí, hace años, ¿no? A ver, yo creo que la solución que fuera Lozano es una solución media natural. Y las notas que tú leías, tanto del Observador como la diaria previa a la tertulia, creo que dan una imagen del talante que tiene por lo menos Lozano, que es un individuo que viene a tratar de poner paños fríos en esta crisis y tratar de ser un puente entre Cabildo y el gobierno. De cualquier manera, queda me parece todavía, más allá de la intención esta de bajar la pelota o de enfriar, en fin, de poner paños fríos, queda la conferencia del día lunes y la dureza con la que el senador Manini habló en general, pero también respecto del presidente y del gobierno. O sea, yo no veo que, a menos que cambie algo en la forma de procesarse, por lo menos algunas decisiones o que haya algún mimo por parte del presidente hacia toda la coalición y en particular hacia Cabildo, no veo que, digamos, el hecho de decir miremos para adelante sea tan fácil, ¿no? No lo veo tan así.
uno no conoce naturalmente a las personas más allá de lo que públicamente demuestran, pero me parece que esto es un tema muy personal de Manini. De hecho es su señora, y lo tomó como muy personal, como una especie de, diría yo, ataque no solo al partido, sino a su digamos, esencia, ¿no? Y cuando digo esencia no me estoy refiriendo a que sea su señora, sino a que él dice que no se trató otros casos de la misma gravedad, de la misma manera que se trató a mí. Entonces me da la impresión de que ahí hay una especie de resentimiento, rencor, y los temas de los rencores en la política, y me parece que en alguno de los participantes de estas contiendas es una característica personal bastante fuerte, ¿no? Sí, está tocando un punto sensible que deja muchas preguntas abiertas, ¿no? Martín, tú que también estás muy cerca de la política, no sos político como tal, ¿no? No. Has sido director en el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora estás como asesor de la bancada de senadores de Frente Amplio. Y en concreto de Mario Vergara, pero trabajando para toda la bancada. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo viste todo esto? O lo más nuevo, esto de ayer. Sí, a ver, yo creo que en primer lugar uno puede detenerse en lo que es el contenido del comunicado de Cabildo Abierto, porque para mí, digamos, personalizarlo solo en Manini, es cierto que obviamente la influencia de Manini en el partido es indiscutible, pero el comunicado de Cabildo Abierto es muy duro, y es, uno diría, inconsistente con la decisión de quedarse. Hay dos tramos que me parece importante destacar. Uno son las críticas al gobierno, por no resolver problemas, y leo textualmente, dice: poca atención a los graves problemas de la gente, como endeudamiento de las familias, crecimiento de la delincuencia, escasez de agua potable, el trabajo y la escala de precios. O sea, daría la impresión de que hay una valoración muy negativa de cómo el gobierno está encarando los problemas de la gente. Parece un comunicado del PIT-CNT prácticamente. Claro, es un comunicado opositor. Sí. Y por otro lado, que lo planteaba Neco recién, hay críticas no a casos de igual naturaleza, a casos peores, ¿no? O sea, dice, actitud permeada por ánimo revanchista contra Cabildo Abierto y no guarda relación alguna con la pasividad mostrada ante casos graves ocurridos en el último año, y son peores porque para Cabildo esto no es un problema, digamos, fue un error la decisión que se tomó. Entonces yo creo que es complicado entender para el común de los mortales cómo un partido hace estas afirmaciones respecto a lo que ha sido la política del gobierno, a la omisión del gobierno en actuar en casos graves, que uno podría decir, este es un caso puntual pero grave, que eventualmente hasta podría llegar a tener alguna consecuencia penal. Si hay casos más graves en el gobierno, entonces, que en ese contexto, continuar en la coalición, uno decía, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que nos une? Y bueno, uno podría decir, nos une el espanto. Yo te iba a decir, no era el amor, sino el espanto. ¿No? Nos une el espanto, los cargos. O nos unen los cargos, ¿no? Y creo que bueno, la declaración de Manini, la que leyó Manini, no dice eso, ¿no? La declaración dice que se prioriza los objetivos de Cabildo Abierto, el trabajar por tales y cuales asuntos, por tales y cuales problemas. ¿Te pasó, Martín, que cuando ibas escuchando lo que iba hablando Manini, decís, no sé para dónde sale? No, yo decía, el punto 7 que dijo que era el que estaba, dije, bueno, ahí se juega el partido, pero era un minuto a minuto ese que... O sea, yo en la previa decía, para mí no se van a ir, pero por todos los comentarios se deberían ir, ¿no? Yo pensaba lo mismo. Sí, pero bueno, inesperado. Y el segundo comentario breve, ¿no? Así dejo a los compañeros, es decir, a mí me preocupa las políticas que se van a implementar en el Ministerio de Vivienda, porque es cierto lo que dice Lozano ahora, pero también es cierto que el comunicado de Cabildo y las declaraciones de los distintos dirigentes de Cabildo, y comunicado que lo aprobó el propio Lozano, reafirma que lo que hizo Irene Moreira estaba bien. Entonces, desde el gobierno se saca un ministro porque hizo cosas que no se apegaban al deber ser, a lo que había que hacer. Se lo sustituye por otro ministro del partido que reafirma que todo lo que se hizo estaba bien. Entonces, para adelante, ¿qué garantías tenemos de que esto no vuelva a suceder? En un partido que además tiene antecedentes, porque no es la primera vez que Cabildo está envuelto en estos temas. Recordemos los 135 puestos de trabajo en ACE, que le costó el cargo al director en ACE en el 2021. Eso como arranque. Voy a dejar a Mariana para el final, así tiene tiempo de ir acomodándose, de escuchar a los demás. Entonces vamos primero a Agustín.
Dale, cómo no. Bueno, un gusto enorme estar compartiendo, aunque sea virtualmente, con Mariana y con Martín por primera vez. No, la verdad, a ver, creo que el nombramiento de Lozano yo comparto con Nico, que viene a poner un poquito de paños tibios al tema, ¿no? Esto es un tema que perfectamente, y viendo lo que pasó con otros ministros anteriores, que la política de este gobierno ha sido cambiar ministros, ha sido remover ministros por distintos motivos, pero no ha sido sostenerlo, y perfectamente podría haber sido un ministro que se vaya y en ningún momento esté en cuestión la coalición. Por todo lo que estaban comentando Martín y Eco, por el comunicado, por el episodio del viernes, de mañana, mediodía, claramente en este caso quedó claro que era bien distinto, y vamos llegando a una solución que formalmente no pasó nada, porque formalmente se fue a remover el ministro, viene otro de su mismo partido, como había pasado en los otros casos que se habían sido sacados ministros, y la coalición sigue su funcionamiento. Ahora, todos sabemos que en la práctica, en la realidad, acá pasó algo más, ¿no? Creo que a todos nos queda claro que acá pasó algo más. Y la pregunta, me parece que no tengo respuesta, pero lo interesante acá es, bueno, ¿cómo va a funcionar la coalición de ahora en más? ¿Cuán natural, normal, amistoso, cuánta camaradería quedan en el funcionamiento de la coalición, en particular de todos los socios para con Cabildo Abierto y Cabildo Abierto, para con el presidente, pero para con todos los socios? Claramente hay algo que se rompió, a mí me parece evidente que hay algo que se rompió. Uno veía las declaraciones de militantes políticos de distintos partidos de la coalición, obviamente acá hay algo que pasó. Lozano, creo que veo con bastante buenos ojos. Lozano es una persona aparentemente bastante reconocida en el Senado por un buen talante, por tener capacidad de diálogo, de acuerdo. Y así como Domenech siguió con algunas declaraciones muy fuertes aquí mismo, claramente Lozano optó por lo otro y por bajar algunos cambios, decir de su conversación con el presidente. De esto que planteaba Martín, de bueno, si esto vuelve a pasar porque Lozano lo defendió, creo que la solución de eso es bastante fácil. Lozano mismo la desoslayó. Bueno, nosotros decimos que había una norma jurídica que nos amparaba para hacer esto, el presidente dice que no le gusta esa norma, vamos a derogar esta norma y fin del problema, no existe más la norma y termina. En ese sentido no creo que esté el problema por ahí. Sí, lo que Lozano admite es en todo caso que esa norma da pie a distintas interpretaciones, ¿no? Ellos se afilian a la tesis de que efectivamente se pudo proceder como se procedió en base a esa norma, el presidente entiende que no, bueno, deroguémosla y listo, ¿no? Claro, si el presidente entendiera que había una norma habilitante, no tendría que haber hecho renunciar a la ministra. Claro, sí. Es más, recuerden que durante el día jueves, en Torre Ejecutiva se esperaba que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial remitiera la documentación, remitiera el sustento jurídico, ¿no? Se esperó hasta altas horas de la noche y eso no llegó, o por lo menos no llegó una respuesta satisfactoria. Sí. ¿Decías, Agustín? No necesariamente lo veo tampoco como dice Martín. Como siempre en política, cada uno puede interpretarlo de distintas formas. Perfectamente puede haber una norma que daba jurídico y eventualmente que daba amparo legal a lo que se hizo y el presidente entender que no correspondía, que la norma no estaba creada para eso, estaba creada para otras situaciones y que lo que se hizo estaba mal y que por eso le pedían la renuncia. Creo que tiene soluciones, ese tema es el que tiene solución más fácil. Bien. Moreira no renunció, el presidente la destituyó, dice hoy uno de los mensajes ahora de Albérico. Sí, esa precisión conviene hacerla, ¿no? Irene Moreira no aceptó el pedido de renuncia. Sí. No aceptó el pedido de renuncia. No quiero pero sí. Seguimos, a ver, Mariana. Bueno, yo de alguna manera lo que quiero hacer es una especie de crónica de cómo se fueron dando las situaciones, ¿no? Desde que se conoció lo que fue la noticia de la adjudicación directa de la vivienda por parte de la ministra, entiendo que se fue dando una especie de escalada y de pulseadas entre lo que tiene que ver las demostraciones de poder dentro del escenario político entre Cabildo Abierto y el presidente, ¿no? Primero con un comunicado, ¿no? De Guido Manini Ríos y todo la mesa política de Cabildo Abierto el viernes, con un tono bastante peyorativo, ¿no? De alguna manera invitando al presidente a reflexionar acerca de la decisión que había tomado. Y en cuestión de minutos el presidente demostrando nuevamente, ¿no? La fuerza que tiene, ¿no? y lo que tiene que ver el poder en presidencia,
de alguna manera tomando la decisión y llamando directamente a Irene Moreira para ser destituida, ¿no? Para pedirle su renuncia. Y luego... No, para informarle que no era más ministra. Para informarle, exactamente. Y luego lo que tenemos es una conferencia de prensa o un comunicado también de Irene Moreira, de alguna manera ratificando todas las decisiones que tomó y diciendo yo no me arrepiento de nada, básicamente. Un fin de semana de mucho suspenso, de mucha tensión, donde no sabíamos qué era lo que iba a pasar con la coalición, y tenemos el lunes un comunicado de Cabildo Abierto que entiendo que que fue sumamente duro, donde deja totalmente al desnudo los problemas que tiene el gobierno y que tiene la coalición, y donde no tiene ningún tapujo en dejar sobre la mesa casos, digamos, de gravedad, que dice que justamente suceden en las altas esferas del gobierno, como dentro de presidencia, ¿no? O sea, es bastante osado de parte de Cabildo Abierto el comunicado que realizaron, porque de alguna manera, digo, más allá de que la decisión final es quedarse dentro de la coalición de gobierno, dicen, no estamos de acuerdo y no nos gustan todas estas cosas que están sucediendo. También hay palabras muy duras, ¿no? Habla del ánimo revanchista, que eso incluso Manini lo dijo tanto en el comunicado del viernes como en el del lunes, en los cuales lo que dijo básicamente es que se estaban tomando medidas en contra de Cabildo Abierto por, de alguna manera, la presión que había tenido últimamente Cabildo Abierto en relación a muchas políticas de parte del gobierno, sobre todo lo último que tiene que ver en la reforma de la seguridad social, ¿no? Y a su vez utiliza la palabra deslealtad, ¿no? Dice que Cabildo Abierto fue leal, pero que de parte del Ejecutivo no se sintió lo mismo, y a su vez critica el modelo con el cual el presidente está gobernando, dice que es sumamente personalista y presidencialista, y hace una comparación negativa con todos los periodos anteriores de los gobiernos de derecha que ha habido, ¿no? Yo entiendo que este comunicado de Cabildo Abierto o esta jugada estratégica de alguna manera tiene que ver con un desmarcamiento, que estamos en un año preelectoral y que de alguna manera lo que está diciendo es, bueno, nos quedamos en la coalición porque somos parte de la coalición y de alguna manera se llegó al gobierno gracias a nosotros, pero queremos que estén al tanto los votantes y toda la población de que no estamos totalmente de acuerdo con las medidas que se han tomado. A ver, creo, uno se plantea con este comunicado del lunes, y siguiendo un poco el razonamiento que tú hacías, es dos temas. ¿Es realmente un detonante de una mala relación o esto simplemente es parece ser que algo se catalizó en esto? Yo creo que la mala relación ya venía antes. Las críticas que uno veía de Cabildo Abierto a varias políticas del gobierno, temas impositivos, temas de frontera, temas de endeudamiento y varios otros temas más, eran notorias, o sea, no eran de puertas hacia adentro, no eran de vestuario, eran de como dijo el secretario de la presidencia, no, eran directamente en la cancha, y a la cabeza que no renguea, como decían en el fútbol antes, ¿no? O sea, a mí no me llama la atención de que en realidad esto acá lo único que vino a hacer es desnudar la mala relación, pero la mala relación ya venía de antes, o la falta de entendimiento o de diálogo ya venía de antes. Y lo otro que uno también se pregunta es, ¿qué quiere decir esto de, hay otros casos que se fue más permisivo, a qué se refiere, ¿no? Porque tú decías, puede ser a lo que ocurrió en presidencia, o también puede ser otros colegas de él, otros ministros, colegas de Irene Moreira, ¿no? O sea, caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se me ocurre, o algún otro más. Todo indica que estaban apuntando para ese lado, ¿no? Sí. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior por el caso del pasaporte a Sebastián Marcet, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno dice... Podríamos agregar el puerto también, que Cabildo Abierto tuvo una posición crítica, más allá que terminó votando a favor en la interpelación, ¿no? Pero entonces vos decís, y ahora en más, suponete que mañana haya una interpelación a un ministro por alguno de estos casos. ¿Cuál va a ser la postura de Cabildo? ¿Va a ser tan conciliadora? A mí me da la impresión de que no. Pero hoy dijimos con Martín que, bueno, que uno puede interpretar que se quedó por los cargos, pero también hay otra presión que yo creo que Cabildo tiene con los votantes de Cabildo, que es digamos, el espanto, ¿no? El horror en un votante muy de derecha que diga, bueno, pero me estoy alejando de lo que sería la coalición para ir eventualmente a apoyar a cuestiones del frente, que puedan ser vinculadas al Frente Amplio, y no quedaré yo como abandonando este barco. O sea, hay una presión que también es difícil para Cabildo poder abandonar así como así. Yo igual, de cualquier manera,
viendo el talante del comunicado y no solo lo que se dice, sino cómo se dice y los gestos y las caras adustas, yo creo que van a tener que tener muy buenos conciliadores para el futuro. Recordemos que en el comunicado hay un señalamiento, un cuestionamiento muy serio al presidente de la República y a su modo de conducir la coalición. Eso lo mencionaba, ¿no?, recién Mariana, ¿no? Cuando anuncian que se quedan en el punto 7, cuando dicen, considerando que el país y su gente son lo mismo, en un nuevo esfuerzo por sostener el compromiso por el país firmado el 5 de noviembre de 2019, la mesa política decidió por mayoría continuar formando parte de la coalición hoy en el gobierno. Hay una segunda frase. Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas. Es curioso que Cabildo critique por el lado de la falta de republicanismo, ¿no? Exacto. O sea, no solamente hay un cuestionamiento, como ya se mencionaba antes en el mismo documento, a la forma de conducir del presidente, a la forma vertical de manejarse dentro de la coalición, sino que aparece el término republicano. Sí. Reivindica el verdadero republicanismo. Esto, les aseguro, dentro del oficialismo, dentro de la torre ejecutiva y el entorno más cercano, cayó mal. Esta parte, el término. Y claro, ¿cuál es el opuesto a esto? Monárquico. Bueno, algo de eso seguramente puede haber. Y este es un punto sensible que no sé cómo se va a laudar. Y en el que Cabildo vuelve, mejor dicho, Cabildo. Hoy estaba viendo el semanario a la mañana, que está alineado con Cabildo Abierto notoriamente, y su editorial es republicanismo o unilateralismo. La nota es larga porque va por el mundo primero, hace una serie de consideraciones a nivel mundial, pero sobre el final reafirma esto, dice: la situación vivida en las últimas jornadas no solo puso de manifiesto las fisuras cada vez más visibles dentro del actual gobierno de coalición, sino que enfatizó especialmente, tal como expresó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manín Ríos, en su declaración del día lunes, que hay diferentes formas de gobernar y por sobre todo de llevar adelante una coalición de gobierno. Allí citan a Botinelli, que de algún modo se sabe fue referente para este planteo. En esa misma línea, Óscar Botinelli había expresado el 5 de mayo en BTV Noticias que el gobierno hiperpresidencialista de la calle Pou difiere de los anteriores gobiernos de coalición, refiriéndose específicamente a los gobiernos de la calle Herrera, Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, donde los coaligantes cogobernaban. En el segundo gobierno de Sanguinetti no había medida que no fuera consultada al Partido Nacional. En el gobierno de Valle, yo señalo un hecho trascendente. En determinado momento, el Partido Nacional, presidido por la calle Herrera, pide la renuncia del ministro de Economía y el presidente de la República inmediatamente acepta. Y Valle, con Sanguinetti y Lacalle, discuten quién va a ser su sucesor. Aquí no hay coalición de gobierno. Sí ha habido una sólida, hasta ahora, coalición legislativa. Acá citan a Botinelli, ¿no? Esto es toda una cita a Botinelli para agregar. En definitiva, el problema de la actual coalición de gobierno no es solo de contenido, sino también de forma. Y en esa medida podemos decir que hay un problema estructural de funcionamiento, porque claramente una república no puede dejar de apelar a la horizontalidad, confiriéndole el mayor valor posible a su ciudadanía y no al revés. Por lo tanto, lo que cabe preguntarse es, ¿republicanismo es gobernar unilateralmente? La respuesta debería ser bastante obvia. Sí. Sí, yo creo que ahí digamos, como un poco de lo que planteaba Agustín en la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la coalición de ahora en más? Yo creo que de este episodio salen debilitados tanto el gobierno como el propio Cabildo Abierto, ¿no? O sea, el gobierno claramente, todas estas discusiones, todos estos planteos debilitan porque son una crítica muy dura a lo que ha venido haciendo y cómo lo ha venido haciendo. Pero también Cabildo Abierto, yo creo que ahí, es decir, lo que planteaba Neco recién, digamos, a mí me puede unir el espanto. Ahora, si yo soy tan duro y tan crítico respecto a que el gobierno no ha resuelto ninguno de los problemas de la gente, no resuelve el problema del salario, del trabajo, no resuelve el problema del agua, no resuelve el problema del endeudamiento, no resuelve el problema impositivo, no resuelve nada, y yo sigo siendo parte de eso, en algo que es esencial a un gobierno, que es resolver los problemas de la gente. Entonces, el propio Cabildo se desdibuja porque tiene un discurso que es totalmente inconsistente. Y yo digo, decir, para salir un poco de esto y decir, a mí me parece que hay una cosa interesante de todo este episodio, y es un cierto cambio en la mentalidad
que creo que tiene la sociedad. Años atrás, y Neco seguramente lo conoció mucho más de cerca, en el banco hipotecario, por ejemplo, los directores asignaban créditos directamente. Sí. ¿No? Y eso era algo aceptado por el sistema político. ¿Te acordás que tuvo un lío con Salomón Noachas en su momento? Claro, pero por cuestiones que eran vinculadas con la familia. ¿no? Sí. Pero es decir, era una práctica habitual. Perdón, en varias empresas del Estado, ¿no? En el directorio de ANCAP, los integrantes del directorio tenían derecho a realizar donaciones de bolsas de Portland, por ejemplo. Tenían asignadas esa cantidad. ¿Decías, Agustín, qué? Eso hasta muy recientemente. No hay que ir muy para atrás para encontrar eso. Sí, pero me acuerdo que hubo casos de procesamiento de algunos directores en OCE en el año 2006, si mal no recuerdo, por este tipo de prácticas clientelistas, ¿no? Claro, pero yo creo que eso ha sido un avance, porque hoy un caso puntual como este genera una reacción a nivel de la sociedad también, ¿no? Y yo creo que está bueno esto y sería bueno que se generalizara, porque digo que todavía dentro del sector público tenemos muchas prácticas de estas, en particular en lo que son los gobiernos departamentales, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí esto tiene que también ser una lección para decir, bueno, para adelante avancemos y sigamos profundizando en desterrar estas prácticas clientelísticas, más allá de que todavía claramente en el caso de Cabildo se las reivindica, ¿no? Sí, este es otro de los tantos frentes que queda abierto, ¿no? Si esta coalición con el doctor Luis Lacalle Pou al frente es absolutamente implacable con una ministra porque adjudicó sin sorteo una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, ¿no debería haber una correa de transmisión en los criterios a los gobiernos departamentales al frente de los cuales hay representantes del Partido Nacional o del Partido Colorado, etcétera, ¿no? En particular del Partido Nacional, porque por lo visto este es un criterio muy firme del presidente, ¿no? En todas las intendencias del Partido Nacional se procede de manera absolutamente prístina en este tipo de decisiones. Y sigo con las otras intendencias también, pero pregunto eso, ¿no? ¿Se puede mantener un criterio a nivel nacional y no preocuparse por el tema a nivel departamental? Que esa es la impresión del comunicado de Cabildo, es decir, acá la vara de medición en la visión de Cabildo no es la misma para todos los temas. Y esto es todo un tema, yo creo que es es decir, esto no es una cuenta que me están cobrando por lo de... no lo estoy diciendo yo, digo, si detrás del razonamiento de Cabildo no está... Esta es una cuenta que me están cobrando por lo de la reforma de seguridad social o por varias otras actitudes parlamentarias. Y después creo que la cita que creo que fue Neco que hizo o tuvo Emiliano, no me acuerdo, a las declaraciones de Delgado, ¿no? No fui yo. Que tenemos que arreglar esto más en el vestuario y no tanto en la cancha. Sí, que de ahora en adelante va a ser necesario mucho trabajo de vestuario. De vestuario, y no en la cancha. Yo creo que es una señal también, por lo menos, confusa. Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque claramente discusiones al interior de la coalición van a existir sobre temas sustantivos. Ahora, acá hay una discusión que tiene que ver con problemas de clientelismo, de gestión. Esos son los que tenemos que resolver en el vestuario y no en la cancha. Entonces, yo creo que, y que tiene que ver con lo que decíamos recién sobre las intendencias, por ejemplo, porque esto puede abrir una olla, es decir, bueno, a mí me hiciste caer un ministro porque asignó directamente una vivienda, bueno, entonces yo voy a ir contra el intendente tal que... Entonces, yo no sé si el mensaje de Delgado, ¿cómo hay que interpretarlo? Yo creo que me parece que se refería al manejo político. Me da la impresión. Agustín, vamos contigo, que estás ahí afuera y no te dejan intervenir. Esto último que decía Martín me parece ya es una frase natural de cualquier, la verdad, todos los que más o menos hemos estado escuchados acerca de la política, horrorizarnos porque alguien dice, che, esto lo tenemos que hablar adentro. Yo no me horroricé, yo planteé dudas sobre cómo había que leerlo. Está bien, digamos, vamos a no exagerar. Se pueden soslayar y sembrar incertidumbre de muchas formas. No, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay que esconder cuando un compañero... Por soslayar podemos soslayar cualquier cosa. Es una frase ultra natural. Yo quería hacer un par de apuntes que me parece que es el fondo de esto. Uno era lo que ya Nico se adelantó. Ojo con decir que esto es solo por cargos. Creo que obviamente pesa los cargos. Obviamente Manini tiene un partido nuevo, que tiene la fragilidad de un partido nuevo, y también habrá sopesado qué pasa si yo me voy con la gente mía. Obviamente eso lo habrá sopesado, pero yo creo, y ahí me afilio a lo que Adolfo García ha dicho bastante en las tertulias acá mismo y en muchos otros lados. La primera opción de la ciudadanía es continuidad o cambio, es, bueno, ¿de qué lado estás en los dos grandes bloques políticos que hay? Y cuando vos no contestás claramente esa pregunta, podés tener más problemas. Entonces,
yo creo que también para electoralmente, para Cabildo Abierto, como dice Nico, era complejo. Por más de que cada vez es más nítido que hay una diferencia, Cabildo Abierto insistió mucho con esto, hay 2 coaliciones, pero hay 3 modelos de país, dice Cabildo Abierto. Disculpas. Creo que lo que quiere decir Cabildo Abierto un poco se está reflejando, ¿no? Claramente el Partido Nacional y el Partido Colorado han logrado una sintonía y una forma de gobernar y un apego a algunas cosas que no han tenido con Cabildo Abierto, que tiene muy claramente en temas valóricos y muy claramente en temas económicos visiones, no las quiero adjetivar, pero creo que todos sabemos lo que estamos hablando, que tienen matices bien importantes con el grueso, por más de que pueda dar puntos de cercanía con algunos dirigentes, referentes de los 2 partidos tradicionales, claramente con el core, con el grueso, con el núcleo de los 2 partidos tradicionales. Claramente se hace carne que hay una diferencia de la cosmovisión del mundo, por decirlo de alguna forma, de Cabildo Abierto con el resto de la coalición, eso es evidente, pero a pesar de eso, la intemperie es muy difícil. Después lo otro, yo tampoco, y ahí creo que está, obviamente en este momento es muy fácil pegarle a Cabildo Abierto, y yo veo como que estamos todos subidos una ola. Cabildo Abierto tuvo una respuesta que fue muy mala a la situación esta, creo que respondió muy mal y terminó haciendo una defensa de una práctica que a todas luces no puede tener lugar. Que Cabildo Abierto ha sido un partido que abiertamente defiende el clientelismo, hemos visto mucho, ¿no? De todos, de los 3 partidos, hemos visto pasar mucha cosa, hemos visto defender mucha cosa. Me parece que es como fácil poner eso. Vimos en las últimas décadas, no casas, pero justificar cosas también injustificables, y no por eso decimos que el partido es un partido que tiene una defensa del clientelismo como práctica, como forma de hacer política. Creo que justamente lo que le va a pegar fuerte a Cabildo Abierto es que discursivamente era muy purista en estas cosas. Creo que por eso capaz que esto hasta es más difícil de tratar que para los 3 partidos tradicionales, digamos. Ariana, cerramos contigo. Bueno, yo quería tener 2 puntos y de alguna manera hacer hincapié o énfasis en los problemas, ¿no?, que va a tener la coalición de ahora en más. Más allá de el nombramiento de Lozano, y que de alguna manera por las declaraciones que ha tenido Lozano y por los diálogos que tuvo con el presidente que se han sabido, se está tratando de bajar un poco los humos, ¿no?, de bajar el volumen de lo que ha sido todo lo que hemos vivido el fin de semana y la semana pasada. Que entiendo que de alguna manera estos ruidos que se han generado van a dejar un eco, y que, bueno, se van a tener que reforzar los diálogos dentro de lo que es el Poder Ejecutivo y dentro de la coalición y entre los partidos. Por otra parte, también en los últimos puntos de la declaración de Cabildo Abierto se habló de un plazo. O sea, ellos de alguna manera no dijeron nos quedamos definitivamente, sino que justamente pusieron un plazo y están como está corriendo el tiempo, ¿no? Bueno, pusieron un plazo para un asunto en particular, ¿no? Para un asunto en particular, pero de alguna manera están como poniendo en juego otra vez su poder y diciendo, bueno, queremos que esto se resuelva, si no, otra vez podemos estar en una situación similar. Sí, dicen que no es un ultimátum, pero dice, Cabildo Abierto se ha dado plazo a sí mismo, hasta fin del presente mes, para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clearing. Explica por qué y agrega que si el acuerdo no se logra, tendremos que avanzar por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional. Exacto. Y después, por otro lado, quería hacer, porque ya empezamos a hablar de temas de corrupción, de transparencia, de clientelismo, y entiendo que este tipo de casos y todo lo que tiene que ver con justamente lo que hablaba, lo que sucedió en las altas esferas del gobierno y todo eso, de alguna manera desprestigia la política en general, y tenemos que tener mucho cuidado. Creo que dentro de lo que es la política necesitamos seguir trabajando y profundizando todo lo que tiene que ver con ética y transparencia, porque no nos estamos dando cuenta que de alguna manera esto daña todo el sistema político. Tenemos que ver lo que está sucediendo en Argentina, tenemos que mirar para determinados costados y ver cómo el deterioro y la erosión de la política por casos de corrupción termina destruyendo a los países, ¿no? Entonces entiendo que hace falta, esa vara alta que de alguna manera se está diciendo que en algunos casos se aplica y en otros no, deberíamos de tenerla siempre presente y hacer una mirada justamente de autocrítica dentro de los partidos, ¿no?
Cierro con un par de mensajes de los oyentes, que han sido una cantidad los que llegaron. Bueno, elijo el de Rodolfo, que anota: el presidente no sale a hablar. Eso muestra que los problemas son importantes. Sí, es cierto, ¿no? El presidente no ha hablado. Por lo menos hasta ahora. Ayer recién hubo comentarios muy breves, esos que estábamos citando, de Álvaro Delgado, el secretario de la presidencia. Pero el presidente no se ha pronunciado. Y después aparece a Adriana, que dice: no he escuchado observar lo siguiente. Irse así para Cabildo hubiera sido un hito escandaloso y negativo, además de inesperado y fuera de su estrategia. Quedarse le permite encontrar otro momento para salir de manera más organizada. Le da tiempo para realizar jugadas más tácticas. Es muy probable eso, sí. No era el momento ni el tiempo. No, y además se iban por un caso. Tema, o sea, si se iban era porque sacan a alguna persona porque le dio una vivienda en condiciones por lo menos dudosas a un militante. O sea, era muy bravo irse. No era un tema lindo para él. Para patear el rancho no estaba lindo, ¿no? Lozano vieron que está en otra, ¿no? Él dice que la coalición va a durar hasta el final del periodo de gobierno. Y sí, es el rol que le corresponde ahora. Si es ministro debiera decir eso. Sí. Ya seguimos, pasamos al segundo tema de la tertulia de hoy.